la manito. As always, I'm going to ask you to turn on your cameras so we can check it out and we can see each other. Vamos a vernos las caritas 2 minuticos, entonces iniciamos. Vamos a abrir nuestras cámaras 2 minuticos simplemente para que eso, muy bien, para saber que estamos ahí, que no estamos dormidos, que no estamos ahí haciendo, pintándonos las uñas, otros por ahí cortándonos las uñas, quién sabe qué están haciendo. Listo, ya los vi, ya vi a varios ahí. So I'm waiting for the rest. I'm waiting for the rest. Okay, good. Hey, nice to see you, Angelica. Nice to see you. Andrea, Leonardo, Cristian nos dejó la pared. Cristian nos dejó en la pared viéndose. ¿Qué pasó? Miguel Ángel, Hasney, good to see you guys. Ah, Christian was coming with the chair. Good, great, lovely. Ok, nos queda como Fabián por encender la cámara. Who else? Kevin and Edwin. Bueno, chicos, desde la semana pasada quedamos ya, si quieren pueden ir apagando las cámaras. Thank you very much. That's the idea, just to say hello to everybody, just to see each other for a minute, just to let each other know that we are here in this session. Okay, so I'm gonna switch this. I'm sorry, give me a second. Give me a second, please. Okay, I'm gonna turn off this. 1 second, please. 1 second. That's it. All right, so la semana pasada estuvimos hablando de la evidencia que quedó, la tercera evidencia que tenemos de esta fase de ejecución, la cual es ensayo, ¿cierto? No, mentiras, video. Tenemos que hacer un video y el video, la idea es que ustedes nos presenten de una forma amena, usando animación, usando gráficos, usando también su voz, usando varias herramientas que describimos la semana pasada. Los procesos o tips o cositas que ustedes nos quieran contar de la parte nutricional de salud y seguridad del trabajo, ¿no? Y también de la parte física, de cómo debemos movernos, de cuáles cuidados debo yo tener, especialmente en mi ambiente de trabajo como animador digital. De pronto también la postura que debo tener en el momento en que use el computador, etcétera, ¿no? Era algo que estábamos haciendo, pero pues hasta la fecha no he visto muchos videos que me hayan enviado. Me preocupa un poquito, ya que no es una evidencia, creo yo, tan demandante, pero no sé si ha habido algún problema y quisiera de pronto escucharlos o leerlos. Si alguien me quiere contar si ha sido difícil, si ha sido complicada, si es que de pronto no la tenemos muy clara o simplemente nos ha dado pereza y no la hemos hecho. Pues por mi parte ya tengo las diapositivas y todo, nada más me falta grabar y pues poderlo subir, pero ya está casi listo. Ya está, Pelito. So it's almost ready. Thank you very much, Hasney. Y el resto, chicos, pues lo digo porque no los he visto. Algunos que los han enviado, sí les he hecho algunos, Ángeles que decían, no me ha fluido la creatividad. He hecho algunas correcciones a algunos porque de pronto me han enviado un video, de pronto no tan acorde, o digamos que yo sé que ustedes pueden dar un poquito más del hecho de que estamos en un tecnólogo. Listo, Angélica, súper. Pero entonces se siente a veces como que no le estamos metiendo la ficha y se ve demasiado flojo la evidencia. Eso pues como en general, ¿no? No quiere decir que sea el caso de todos, pero sí pues como para que le metamos la ficha a la actividad. Listo. Si tienen dudas o preguntas, yo siempre les digo, Edwin me dice, profe, estoy realizando plan de mejoramiento y tan pronto termine, pongo el día en ejecución. Listo, Edwin. La idea es ponerse en ejecución lo más rápido posible, ¿no? Que no se nos quede por allá para diciembre. And that's it. That's very much it. Pero ustedes saben que si necesitan ayuda, que si tienen preguntas, teacher, esto me está quedando complicado. Quiero practicar un poquito cómo hacer la pronunciación de estas palabras, de esas frases. No estoy seguro, ¿cierto? Santiago dice que, I'm sorry, teacher, I haven't had a good week. Okay, I understand it. Don't worry. Entonces, la idea es como llamar la atención un poquito sobre eso, pero si tienen inconvenientes o algo, saben que me pueden escribir, que me pueden contactar, nos reunimos por este mismo espacio y damos espacio para que ustedes puedan y tengan la asesoría que requieren, ¿ok? Ok, so let's get started. Entonces, esa es la evidencia que tenemos activa en este momento, pero hoy vamos entonces a completar nuestro arsenal
de habilidades lingüísticas, hablando de un tema nuevo, un tema que de hecho ya habíamos pseudo tocado. Hasnai, ¿tienes alguna pregunta? ¿O que levantaste la manito? ¿O se te fue? Sí, Víctor, con respecto al documento que envió esta mañana en Excel, usted decía que en amarillo las que estaban sin entregar, pero ¿son futuras o pasadas? Esas que están, un momento, espere, yo armo aquí, abro el archivo porque los envié. Pero es que lo envié por la plataforma. Son todas las actividades que aparecen allí y es, bueno, algunos dirán, ¿de qué están hablando, Hasnai? Que no entiendo. Esta mañana yo les había quedado de enviar eso hace rato y se me había pasado, pero ya por fin se los pude enviar. Y era básicamente, ¿qué pasó con esto? El compendio de las actividades de inglés que ustedes tenían pendientes a la fecha. ¿Listo? Entonces, son las que hasta el momento... ¿qué pasó acá? Un segundo. Son las que hasta el momento hemos activado y que teóricamente ya debemos tener desarrolladas. Entonces, hay varias que obviamente aparecen bajo el título RAP. El RAP es como tal el resultado de aprendizaje. Entonces, a muchos les va a parecer vacío, pero parece vacío es porque no hemos completado las actividades necesarias que corresponden a ese RAP. ¿Listo? No sé qué está pasando aquí porque no me está dejando ingresar. Territorio, chicos, ¿a ustedes les está dejando entrar a territorio? A mí no me está dejando entrar en este momento. No sé qué está sucediendo. Intentamos por otro lado porque no sé qué está pasando, si es la plataforma o qué será que no me está dejando entrar a territorio. Y quería mostrarles el archivo, porque ese archivo lo envié desde allá, no lo tengo aquí a la mano. Es que estoy metiendo la contraseña que no es, a ver. That's what happens when you get tired. Eso es lo que sucede cuando uno está dormido. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, no sé si todos primero recibieron el archivo. Eso sí me gustaría que me confirmaran y me dijeran si teacher yo recibí o teacher no recibió absolutamente nada. Sí, profe, yo lo recibí. Yo tengo una evidencia en D, pero me lo había corregido. Pero tienes que verificar, Fabián, porque si quedó corregida, puede ser que yo te haya hecho la corrección, pero para que la vuelvas a enviar. Santiago dice, yo la recibí. Leonardo Vázquez dice que no. Leonardo, dame tu ficha y te lo envío nuevamente. Leonardo, se envió al correo que ustedes tienen registrado en el... ¿En el qué? En la plataforma. Dios mío, con razón, esto no entraba, pues estaba poniendo otra clave que no era. Así jamás va a entrar. Y no me está dejando. ¿Qué está pasando acá? A ver. Actualizar contraseña. Sí, señor. Gracias. Entonces, Entonces, la idea de ese correo es que ustedes, por favor, se pongan al día lo más pronto posible con las actividades que aparecen allí, que están o en D o que aparecen sin presentar. Ahora, no se preocupen por la columna que dice RAPS. Vamos a ver si me lo deja ver. Descarguemos esta. Voy a descargar uno de los archivos. Listo, para presentarlo aquí para todos. Ya pude comparar y sí, las que tengo pendientes son de los RAP que estamos trabajando ahorita, los de video y ensayo y eso. Exacto, puede que algunos simplemente solo tengan los RAPs pendientes y los RAPs pues se van a evaluar una vez tengamos las actividades correspondientes a ese RAP, vaya la redundancia, realizadas, ¿no? Entonces voy a mostrar la ventana y en este momento les estoy mostrando uno de los archivos Excel que envié, esto es de otra ficha, ¿cierto? Pero lo que ustedes tienen que revisar es que básicamente van a filtrar por su número de cédula, obviamente. No los dejé con los números para que no sepamos quién es quién, sino solamente con el número de cédula. Y allí aparece, por ejemplo, creo que primero verificar si estamos viendo mi pantalla, ¿no? Si estamos viendo el Excel. Sí, señor. Listo, entonces esta primera columnita, si se dan cuenta, dice RAP 46.
¿Qué actividades pertenecen al RAP 46? Evidencia del mapa mental. Esta es la misma, mapa mental. Evidencia blog es la misma, solo que me aparecen 2 columnas. Esta es cuestionario, por ejemplo. Es el mismo código, solo que al descargarlo aparece como si fueran 2 columnas. Entonces verifiquen el nombre, porque en este caso miren que es la misma evidencia, entonces por eso les va a aparecer igual. El RAP 47 tiene un cuestionario, que es este, aparece 2 veces, el folleto y el video. El RAP 48, que es el que más evidencias trae, tiene un audio, bueno, tiene 2 audios, tiene un cuestionario, tiene 2 cuestionarios, tiene 2 foros para resolver. Y a muchos les falta, por ejemplo, aquí les falta solamente 2 actividades, a este le falta una, ¿sí? Para que por favor revisen qué actividades. Hay algunos que tienen actividades en D. Esto lo descargué hoy mismo, eso quiere decir que está actualizado de lo que se hizo hoy. Entonces, por favor, revisar cuáles son esas actividades en D. Y, por ejemplo, hay personas que solo han presentado estas 2 y el resto, ¿dónde están las actividades? No hemos entregado ninguna actividad. Entonces, aquí es donde yo me preocupo porque veo esto muy solitario y veo muy poquitas personas relativamente al día. Relativamente, ¿no? Aunque algunos, como les dije, pues están en la columna RAP, pues no se afanen porque no les he evaluado el RAP, es porque de pronto les falta alguna actividad. ¿Listo? O porque ese RAP todavía no ha sido evaluado. Por ejemplo, este RAP 49 todavía no se le han asignado actividades, entonces por eso aparecen ceros. Aquí hay personas que ya tienen el RAP 51, solo 3 personas han aprobado el RAP 51 que contiene toda esta cantidad de actividades. Si no hemos hecho todas las actividades del RAP 51, fíjense que aquí se medio alcanza a ver, y es que si yo tengo todas mis actividades del RAP 51 realizadas, pues el RAP queda aprobado. Aquí hay personas que están ya muy cerca de terminar las actividades del RAP 51, pero falta una actividad. Entonces es importante que lo revisen, que sepan cuáles son las actividades que no han entregado, para entregarlas lo más pronto posible. ¿Listo, chicos? Gracias por recordarme, Hasney, porque la verdad se me ha pasado que yo les envié eso. Dicen aquí en el chat, Ticho, yo tengo una evidencia en D, pero me lo había corregido. Como te decía Fabián, revisar, si no envíame un correo y mándame el pantallazo. Angélica, lo recibí. Leonardo, yo no he recibido. Leonardo, ya me está haciendo la 98. La 98. Regálame tu correo, Leonardo, porque sí se me hace raro que no hayas recibido ese correo, ya que yo lo envié esta mañana. Lo envié y Leonardo, ¿cuál es tu nombre completo? Leonardo Vázquez. Leonardo Vázquez. Y Leonardo Vázquez debe estar en mi compendio de actividades. A ver. ¿Qué fue lo que pasó, Leonardo? Porque sí me dejó con la duda, hombre. ¿Cuánto le fue? ¿Dónde está Leonardo? Leonardo Vázquez Granada, ¿sí es? Leonardo Vázquez Granada, sí, tú estás ahí. Y en el histórico de correos, a ver. Leonardo, tu correo es leonardogranada580@gmail, ¿cierto? Exacto. Si no, igual ya lo descargo y te lo envío directamente por si las moscas. Te lo voy a enviar de una vez directamente, como para que no haya problema. Hagámoslo de una vez, si no después se me olvida. Si no lo hago ya, se me pasa. Para Leonardo, y vamos a cargarle el archivo. Raro que revisa si no te están llegando el spam, porque de ahí te deben estar llegando todos los correos que hemos estado enviando, igual los de la instructora Elda. No, tú creo que vas con el instructor Gustavo, si no estoy mal. De la 98. Listo, te lo acabo de enviar, Leonardo. Ya se fue, para que lo tengas a la mano. Pero solo tengo anuncios de territorio. Ok. Revisa nuevamente, te acabo de enviar el correo, ¿vale? Bueno, entonces súper importante, chicos, que se vayan poniendo al día. Estamos algunos como medio colgaditos con el asunto. Entonces, para que por favor nos pongamos al día en la mayor brevedad posible.
Que no nos coja diciembre y, ay, se me vino la etapa práctica y ahora qué hago, yo no puedo porque es que tengo evidencias pendientes de inglés, etcétera, etcétera. Listo, entonces me dijo que ya, vale. Entonces, bueno, como dicen por ahí, a darle átomos. So let's get started right away with our class today. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Recuerden que siempre estamos abiertos. Si alguien más tiene dudas, de una vez cuéntenme. Ah, teacher, a mí no me llegó el correo, teacher, yo no sé usted de qué correo está hablando, teacher, yo entregué todo, teacher, bla, 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 bla. Cuéntenme porque si no. Bueno, parece que nadie más tiene dudas, ni preguntas, ni nada. So that's pretty good. I think I'm really happy about it because no questions means that everything is clear. Okay, so we're going to start with our presentation today. We're going to start with a little history lesson. Tenemos 5 imágenes, 5 pictures in this presentation right away. Tenemos en este momento 5 imágenes en la presentación. Quisiera que si alguno lo ve ahí, me cuente rápidamente si reconoce personas o situaciones que están sucediendo en esas imágenes. ¿Alguien reconoce alguna imagen? ¿Puede identificar alguna? Profe, Simón Bolívar. Abraham Lincoln, una bomba atómica. ¿Me repites, Cristian? Casi no te escuché. Simón Bolívar, Abraham Lincoln, una bomba atómica y no sé, no reconozco más. Pues, profe, por parte mía, viéndolo de la bomba atómica, puede ser cuando la probaron por primera vez o cuando se lanzó en Hiroshima, los eventos de Japón y eso. Estamos bien actualizados ahorita con la película de Oppenheimer, ¿no? Angélica dice Simón Bolívar, Clinton, la Revolución de Francia, la bomba de Nagasaki, Hiroshima, por ahí va la cosa, ya le han atinado a varios. Yes, first, ¿alguien más que se atreva por ahí a darnos alguna otro indicio de las otras imágenes? Pues, uy, Claudia, le la atinaste a una. Super. Santiago. disculpe, profe, iba a decir que es que yo soy malo con los nombres, pero conozco a la mujer esta que aparece, es una científica. Ella fue revolucionaria sobre la ciencia, no me acuerdo en qué momento fue. Y Okay. Sí, prácticamente eso. Pero el nombre no me lo acordaba. Por ahí Claudia y Laura te ayudaron en el chat. Kevin también nos ayudó, Simón Bolívar. Listo. Good. Pues vamos a verlos uno por uno. First of all, we have obviously Simón Bolívar. And pay attention to my question. Who was Simón Bolívar? ¿Quién fue Simón Bolívar? Who was Simón Bolívar? Simón Bolívar was a South American soldier and statesman who led the revolution against the Spanish rule in the New Granada. So he was a very important soldier. Do you know where is he from? Is Simón Bolívar from Colombia? Was he Colombian? Was he Spanish? ¿Será que Simón Bolívar era colombiano? ¿Ustedes qué dicen? He's from Venezuela. Venezolano. Exactly. He was not Colombian. He was Venezuelan. He was Venezuelan. Definitely, he was not Colombian. He was Venezuelan. That's right. Now, this is the atomic bomb, and that's correct. That could be the test or the picture of Hiroshima and Nagasaki bombs. And the atomic bomb was in 1945 when the Allies created the Manhattan Project, and this produced 2 types of atomic bombs. First of all, Little Boy, an enriched uranium gun-type fission weapon, and Fat Man, a plutonium implosion-type nuclear weapon. So we have these 2 atomic bombs, and those were 2 bombs that were launched into Nagasaki and Hiroshima, Japanese cities at the time. Good. Now, the lady, yes, the lady, her name was Marie Curie. Marie Curie was a very famous woman. She discovered polonium and radium and championed the use of radiation in medicine and fundamentally changed the understanding of radioactivity. So Marie Curie was Polish, I think. Creo que ella era polaca. I think she was Polish.
Y desafortunadamente, pues tuvo gran incidencia el descubrimiento de elementos radiactivos como el radio y el polonio. Pero pues esa misma exposición a estos elementos hizo que ella pues sufriera enfermedades relacionadas con, si no estoy mal, el cáncer, y precisamente eso afectó su salud e hizo que muriera a causa de esto. So I'm sorry, Marie, very important woman in science. Unfortunately, she died. Y creo que nadie le pegó al siguiente. Creo que solamente creo que una personita le pegó. Ese sale en los billetes de dólar. He appears in the dollar bills. Mr. Abraham Lincoln. Lincoln, very good. Mr. Abraham Lincoln, el padre de la independencia. Yo lo dije, profe. De Estados Unidos. Ah, sí, Cristian sí le pegó. Abraham Lincoln. Era nada más con... casi le pega Kevin, pero... Yes, Abraham Lincoln. Who was Abraham Lincoln? So Abraham Lincoln was the president of the United States, the 16th president in 1861. And he used the Emancipation Proclamation that declared forever free those slaves within the Confederacy in 1863. Básicamente, Abraham Lincoln fue el presidente número 16 de los Estados Unidos, antiesclavista, ayudó con la revolución de los esclavos y la construcción del tren subterráneo que ayudó a liberar esclavos llevándolos del sur hacia el norte del país. ¿Por qué? Porque en el sur estaban las colonias francesas, donde había más segregación, donde había más esclavismo. Si vimos la película Django, si vemos películas de un poquito más adelante el oeste, vamos a ver que las personas de color eran esclavizadas, especialmente en las plantaciones del sur. Por eso si uno va a Luisiana, a Texas, a toda esta parte, encontraba vestigios de esta situación. Y en el norte eran antiesclavistas, por lo cual trataban los esclavos de huir hacia el norte. Algo similar pasó acá y por eso se fundó una población que le voy a dar puntos extra a ver si alguien se acuerda de la primera población que fue fundada en Colombia libre del esclavismo. ¿Cuál sería? ¿Palenque? Por ahí va la cosa, pero falta el nombre completo. ¿Nadie más se acuerda? Hay más de uno buscando en Google. Primera población libre de Colombia. Primera población de esclavos libre de Colombia. A ver. Cristian tiene la parte final, la palabra final. San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque. Cristian, anótese unos punticos y ahorita se los cuadramos. San Basilio de Palenque. Very good. Abraham Lincoln was a president and he was against the slavery. Y creo que creo que muy difícil a alguien le pegó, pero la base de esta imagen es básicamente la base de nuestra independencia, aunque nadie lo crea, aunque nadie lo relacione en este momento. The storming of the Bastille, o en francés, we call it la prise de la Bastille, o la toma de la Bastilla. ¿Alguien ha escuchado sobre este fenómeno histórico? La toma de la Bastilla. ¿O alguien ha tomado chocolate la Bastilla? Por ahí también salía, o café la Bastilla, creo que era el comercial que salía con este nombre. ¿Nadie? La toma de la Bastilla. What was the storming of the Bastille? Occurred in Paris, France on 14 July 1789. When revolutionary insurgents attempted to storm and seize control of the medieval armory, fortress and political prison known as the Bastille. Parte de la Revolución Francesa, dice que hay algo de eso bien sociales. Recuerden que nuestra idea de libertad la toma Simón Bolívar y la toma Antonio Nariño, los derechos del hombre. Todo eso viene, la traducción que hace Antonio Nariño de los derechos del hombre, viene precisamente de la Revolución Francesa, de cómo se termina un poco la era del medioevo en Francia y la revolución empieza a crecer. La Revolución Francesa es el boom que hace que muchos tomen la idea
de la libertad, y entre esos Simón Bolívar también, ¿cierto? Pero ¿cómo inicia la Revolución Francesa? La Revolución Francesa, con la toma de la Bastilla, la toma de la prisión de la Bastilla en el 89, en el 789. Claudia dice, pensé que era la Revolución Industrial. Sí, pero recordemos que la Revolución Industrial es ese momento histórico en el que empieza el hombre a generar industrias. No es una revolución de batalla, sino es una revolución de conocimiento. En la Revolución Industrial entramos un momento en el que el hombre descubre la fuerza del vapor, la fuerza de la maquinaria y empieza a generar industria, empieza a generar metal y empieza a generar trenes y empieza a generar toda esta maquinaria que permite al hombre crecer como industria. Esa es la revolución industrial. Sin embargo, aquí estamos hablando de la Revolución Francesa, la liberté, égalité et fraternité, que son los tres símbolos de la Revolución Francesa. Y pregunta, ¿qué tienen en común todas estas imágenes que hemos visto? ¿Qué tienen en común Abraham Lincoln, Marie Curie, the Atomic Bomb, and profe, pues podría decir que basándome en lo que usted me ha dicho, que cada una de estas es como un punto de cambio, porque, bueno, por parte de cuando se descubre los efectos de la radiación, sobre el esclavismo por aquí en Latinoamérica, sobre también Abraham Lincoln con la ayuda de cuando ayudó a los esclavizados, también la más importante, la que usted nos estaba hablando, la toma de la Bastilla, que fue la que dio un punto inicio para que otros países comenzaran también su revolución. Y pues por mi parte creo que todas en común tienen el comienzo de algo, el comienzo de un nuevo cambio, un nuevo comienzo para la humanidad. Great. Kevin también, thank you very much, Santiago. That is absolutely correct. There are landmarks, there are specific points in history that are very important for humankind. Very good. Edwin says, siglo pasado. Kevin says, todos apoyaron el desarrollo y la evolución de la humanidad. That's correct. Acontecimiento que marcó nuestra historia hace parte de nuestro pasado. La libertad, los cambios. That's correct. Basically, todo eso que ustedes están diciendo es totalmente correcto. Son hechos históricos que en cierta forma marcaron, o personajes históricos que marcaron la historia. People and moments that were very important for history. Personas que fueron súper importantes para la historia y momentos que fueron. Hay muchísimos más, yo escogí 5. ¿Qué otros eventos históricos podrían ustedes mencionar que cambiaron o que fueron históricos, que fueron importantes en la historia de la humanidad? What other historical events do you think were very important in the history of mankind? Si quieren, escríbalos ahí en el chat. Text them down. El descubrimiento de la electricidad. ¿Quién descubrió el Renacimiento. La Renaissance. Muy bien. ¿Qué más? Algo pasó en el 69 también. Nikola Tesla, parte del descubrimiento de la electricidad, no fue el único, sí, revolución industrial. ¿Qué otros? Y personas de la historia, por ejemplo, hay cosas de la historia que no son tan chéveres. Edwin Lozano, el alunizaje, yes, that's absolutely correct. El primer hombre en la luna. Ay, se me acaba de olvidar el nombre del primer hombre en aterrizar en la luna. Neil Armstrong. Claudia, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hitler, la caída del muro de Berlín. Los hermanos que crearon el avión, los hermanos Wright. Very good, Santiago. Napoleón, Alejandro Magno. La caída de la Biblioteca de Alejandría, el descubrimiento de la Tierra redonda y no plana por Galileo Galilei. El atentado terrorista de las Torres Gemelas, la creación de la muralla china, la invasión de Atila el Uno a China. Miren todos los eventos históricos. There's so much history in humankind. There is so much history. Hay demasiada historia en la humanidad, miles de años de historia. The creation of religion, Jesus Christ, the Christianism, las cruzadas, desde la invención de la rueda, desde los dinosaurios. There's plenty of things to talk about. Hay muchísimas cosas de las cuales hablar. La historia.
That's plenty. There's too much. La pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para hablar de esos eventos históricos en otra lengua? En este caso, en inglés. Fíjense que yo les estuve mencionando dos cositas principales. Yo les estaba preguntando, who was Simón Bolívar? What was the atomic bomb? Who was Marie Curie? Who was Abraham Lincoln? And when was the storming of the Bastille? Una palabra común en todas esas oraciones que acabo de pronunciar. ¿Cuál fue? Very good, Kevin. Was. Was. ¿Quién es? Went, el pasado de go. Was. Very good, Angelica. That is absolutely correct. Was es el verbo en pasado del verbo to be. Es la forma del verbo to be. Ay, otra vez, teacher, ese bendito verbo to be. Sí, el verbo to be lo enseñamos y lo decimos 50,000 veces. Y no es por mamar gallo, es porque en serio lo necesitamos. Porque miren que para hablar de la historia, para hablar de quiénes marcaron la historia o los eventos históricos, debemos usar el pasado. Y ese es el tema general del día de hoy. Lo vamos a explicar muy por encima porque la otra semana vamos a entrar un poquito más en detalle. Pero si usted estuvo atento a las lecciones que tuvimos en semanas pasadas sobre el presente simple, el pasado simple le va a quedar mucho más sencillo. ¿Listo? Pero si estuvo atento al presente, el pasado va a ser piece of cake, algo súper sencillo. Cuando vamos a hablar del pasado, ahorita vamos a hablar de gramática, pero lo primero que tenemos que entender en pasado es que tenemos que dividir los verbos, nuestras proteínas. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos como una especie de analogía en cuanto decíamos que el sujeto era como el carbohidrato, el verbo era como la proteína y el resto, el complemento de la oración era como la ensalada de un plato que estábamos cocinando? ¿Lo recuerdan? Como es que yo me aluciné eso que estoy diciendo. Angélica dice que sí se acuerda. So she remembers. Very good. Listo. Entonces, en este momento vamos a hablar de que cuando hacemos un plato en pasado, vamos a entrar, digamos, que en una especie de cocina diferente. El presente simple era comida colombiana. Ahora vamos a hablar de comida peruana o comida de otro lugar. Entonces tenemos que entender que las cosas van a variar un poquito, que sigue siendo comida, pero que la cosa va a variar un poquito. Y esto implica que nuestras proteínas, los verbos, van a cambiar un poco. Y vamos a hablar de que en el pasado yo voy a hablar de dos tipos de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Regular and irregular verbs. Si en el presente yo solo tenía que estar pendiente de que el sujeto era él, ella o eso y le ponía una S, aquí tendré que estar pendiente ya no de eso se nos va a olvidar completamente, nuestra preparación va a cambiar un poco y ya no nos va a interesar si el sujeto es él, ella o eso. That doesn't matter, it's not important. I'm sorry. Pero sí tendremos que estar pendiente de otra cosita. Digamos que en el presente yo tenía que estar pendiente de qué tipo de carne usaba. Aquí voy a estar pendiente de qué tanto la dejo madurar o qué tanto la dejo marinar, digámoslo así. Entonces sí tengo que estar pendiente de algo, pero en este momento no va a ser lo mismo de lo que estaba pendiente en el presente. Vamos a estar pendiente de que los verbos son regulares e irregulares. Regular and irregular verbs. Ahora, ¿a qué les suena a ustedes la palabra regular y a qué les suena la palabra irregular? Si yo les digo, chicos, a mí este procedimiento que estamos haciendo me suena irregular. ¿Qué estaré queriendo decir con esa palabra irregular? ¿Qué cambia? Muy bien, Hasney, ¿qué cambia? ¿Qué cambia qué? Si yo digo, por ejemplo, oigan, mire que todos los chicos que yo tengo, todos mis aprendices en el SENA, en la presencialidad, son de estatura regular. Angélica dice, y Kevin dice, diferente a lo regular, fuera de lo común. Listo. Entonces, irregular es fuera de lo común, diferente, cambia, ¿cierto? Es algo distinto. Entonces, siempre que yo hable de irregular, voy a hablar de distinto, de diferente. Estoy como incómodo en esta silla, no sé qué pasa. Regular es algo normal e irregular no tan normal, dice Claudia. Correcto. Entonces, yo tengo dos vasos. Entonces digo que su forma es irregular. Por ejemplo, este vasito de Coca-Cola que tengo aquí es una forma irregular. Una forma regular debería ser más recta, pero una forma irregular es que es diferente a lo normal.
Entonces, con ese concepto en mente, las cosas irregulares son diferentes y las cosas regulares son iguales. Right? Sorry, but I need to stay hydrated. Kevin, regular es estándar, irregular es variable. That's correct, Kevin. Very good. Thank you very much. Thank you for the clarification. Entonces vamos a hablar de dos tipos de verbos. Ahora, los verbos son mi proteína y yo debo cocinar con mi proteína, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cocinar, pero vamos a cocinar en una receta de un tipo de cocina diferente. Peruana, mexicana, argentina, española, irlandesa, no sé, lo que quieran imaginarse, ¿listo? Pero entonces, yo no puedo decir, si yo estoy hablando de lo que pasó con la bomba atómica, yo no puedo decir la bomba atómica estalla, debo decir la bomba atómica estalló. El verbo acaba de cambiar y pasó a escribir una cosa en pasado, y el verbo cambió. Y lo mismo pasa en español y en inglés. En español, estallar en infinitivo, estalla en presente y estalló o explotó en el pasado, y en el pasado en inglés debo hacer lo mismo. El verbo me tiene que cambiar, tiene que identificarse que estoy hablando de una cosa pasada. Entonces, teniendo en cuenta que tengo que poner los verbos en pasado para crear mi oración, vamos a hablar primero de los verbos regulares. Como dijimos al inicio, nuestros verbos regulares o las cosas regulares no cambian. ¿Qué quiere decir? Que mi proteína, para hacer verbos regulares, mis proteínas regulares van a ser muy sencillas. Hay unos verbos que para ponerlos en pasado, para decir jugó, trabajó, estuvo o escuchó, es muy fácil. Solo debo agregarles la ed al final y quedan en pasado. Play, played. Work, worked. Stay, stayed. Listen, listened. ¿Se dieron cuenta cómo diferencia el presente del pasado? Las pronunciaciones son muy similares. Pero ¿qué diferenció play en presente de played en pasado? En mi pronunciación, ¿qué cambió, chicos? ¿Nadie notó el cambio? Se agregó una D. Como una T, ¿cierto? Como una pequeña explosión ahí. Entonces les voy a dejar dos oraciones en el chat. Es casi la misma oración. Una está en presente y dice I play video games. Y la otra está en pasado. I played video games. Exactamente la misma estructura. ¿Qué fue lo único que cambió? Que el verbo está en pasado. Pero si yo debo hacer esa T, esa fuerza de la consonante súper fuerte para diferenciar que estoy diciendo algo en presente o algo en pasado. Si yo digo I play video games, quiere decir que rutinariamente lo hago, ¿cierto? Lo hago en el día a día. I play video games. Pero si yo digo I played video games, implico que ya lo hice, que fue una acción que ya se terminó. I play video games en el pasado, ya realicé esa acción. Ahora, normalmente le agregamos algo más para determinar qué es el pasado. I played video games yesterday. I played video games last month. Jugué los videojuegos el mes pasado, ¿cierto? Pero a veces, si no tenemos esa capsulita, yo puedo, ¿qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Ah, play video games. Uy, ¿cómo así? ¿Juego o jugué? I played video games. Ahí, en esa pequeña explosión de la ed, estoy indicando que el verbo está en pasado y que estoy narrando algo en pasado. Entonces, ustedes me dirán, en este caso, ¿qué voy a decir? Voy a hablar de la bomba atómica. I'm going to talk about the atomic bomb. Pero quiero que me digan si dije la frase en presente o si dije la frase en pasado, de acuerdo a lo que acabamos de aprender. Y es que algunos verbos tienen en pasado su pronunciación T, fuerte al final. ¿Listo? Entonces, the atomic bomb explodes. ¿Presente o pasado? The atomic Presente. bomb. Presente, teacher. Todos dijeron presente, casi. ¿Pero por qué presente? Algunos dijeron ahí pasado.
Porque no se notó la explosión, lo último era... Ajá, listo, Leo. Pero si explota, Kevin, ojo, volvamos a escuchar. The atomic bomb explodes. Presente o pasado. The atomic bomb explodes. La dejé escrita. ¿Se acuerdan que la S al final indica presente? Explodes. ¿Por qué pongo S? La semana pasada lo vimos. Estamos conectando lo del pasado con lo de ahorita. Tengo un sujeto que es la bomba atómica y la bomba atómica es una ella. Si estoy hablando en presente, el verbo debe llevar S. Y el verbo es explotar. The atomic bomb explodes. Si ven lo importante de la S, me está hablando en presente este man. Ahora, ¿qué pasa si digo the atomic bomb exploded? The atomic bomb exploded. The atomic bomb exploded. ¿Presente o pasado? Pasado. Santiago dice pasado. ¿Vieron cómo hice la fuercita un poquito más en la final? En una pequeña explosión, valga la redundancia. The atomic bomb exploded in 1984. No, eso no fue en 1998, estoy haciendo mentiras. No me acuerdo en qué año fue que explotó la bomba atómica. Yo lo puse acá. Voy a volver a poner, que se me olvidó. 1945. 1945. Entonces es muy bonito porque hay unos verbos que para ponerlos en pasado es muy, muy fácil, easy peasy. Y lo único que debo hacer es colocar la ed al final del verbo. Listo, me sé el pasado simple. Pero dijimos que el pasado simple tiene dos tipos de carne. Aquí estoy cocinando con carne de res, la fácil. Solo es ponerle la ed. Fácil para hacer el pasado. Played, studied, worked, stayed, listened. I listened to Guns N' Roses. Now I listen to Bon Jovi. I don't know, whatever. Entonces, antes escuchaba a Guns N' Roses, ahora escucho a Bon Jovi. I listened to Guns N' Roses. But now I listen to Bon Jovi. Fácil, ¿cierto? Cuando tengo los verbos regulares, porque dijimos que los verbos regulares o las cosas regulares eran las que siempre son igual. Por eso todas igual, para formar su pasado, solo les debo agregar la ed. Ahora, vamos a quedarnos hasta ahí, porque sí hay otra forma de los verbos, pero por ahora nos vamos a quedar con esa. Ahora, ¿es simplemente agregar la ed? Sí y no. Agregar la ed tiene también su ciencia, igual que la misma bomba atómica. Si ustedes ya vieron Oppenheimer, vieron lo difícil que fue crear la bomba atómica. Aquí no vamos a entrar a discutir de lo difícil que es construir un verbo en pasado. Pero ustedes dirán, teacher, ¿cuáles son los verbos regulares? Hombre, los verbos regulares son los que no son irregulares. Y suena estúpido, and sounds really stupid, pero no hay una forma de identificar cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares. Hasta ahora estamos viendo los regulares. Por ahora estamos viendo los regulares. Ahí vamos. ¿Cómo sé cuáles verbos, cómo sé cuáles acciones son regulares? Y cuando quiera hacer una oración en pasado, ese es regular, a ese le debo poner la ed. Solamente hay una forma de hacerlo. We have to memorize them. ¿Y cómo los memorizamos? Leyendo, escribiendo, escuchando. Cuando voy escuchando y escucho esos verbos que terminan en ed, ese verbo es regular. Ese verbo va con ed al final. Ese verbo es pasado, va con ed al final. ¿Pero cómo? Pues teacher, toca bajar de pronto una lista de internet. Podría ser. Sí, no encuentra listas en internet. Entonces aquí no hay una fórmula mágica que nos diga este verbo va con ed en el pasado. Simplemente tenemos que memorizárnoslos. Es la única forma, chicos. Ahora, ¿cómo hago yo para ponerle esa ed? Fácil, solo le agrego la ed y jobs. Qué bobada. Sí, pero hay veces que no. Vamos a hablar hoy, y eso es con lo que los voy a dejar para cerrar,
con la ley que yo llamo la ley de la cerveza. No es una ley que esté escrita, esto lo puse yo como por memorizármelo, pero esto no lo encuentran en ningún lado. Esto no lo van a encontrar en ningún libro de texto ni en internet. Lo van a encontrar de otra forma, pero yo lo puse así, como para que se acuerden. Primero, ¿a quién aquí le gusta la cerveza? Levante la mano. Raise your hand if you like beer. ¿A nadie le gusta la cerveza? Uy, qué grupo tan juicioso. Jennifer sí dice que no le gusta la cerveza, pero ha tomado cerveza. ¿A quién más le gusta la cerveza? A nadie más, ni a Santiago, ni a Leonardo, ni a Edwin, ni a Fabián. A nadie le gusta. A Leonardo sí dice que sí. Claro, dice, de vez en cuando una cervecita. Una light, dice Angélica. Listo, bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? No me gusta PON. ¿No me gusta PON? Una vez probé y me quedó con los jugos. Oye, ustedes son el primer grupo que me dice que no. Todos los grupos me dicen, no, profe, una cervecita y los viernes, bacano, ¿y qué tal? Listo. ¿Qué pasa cuando uno toma mucha cerveza, chicos? Hay muchos efectos. Uno se marea, le dan ganas de trasbocarse, pero uno de los efectos más comunes que pasa con la cerveza o con cualquier alcohol es que uno empieza a ver doble. Uno empieza a ver doble. Yo estoy hablando a usted, le estoy hablando a usted. Se daña el líquido, se embriaga, correcto. Y al embriagarse uno empieza a ver doble. Esto es para que traten de recordar. ¿Por qué? Porque resulta que hay palabras a las cuales yo les debo aplicar algo que yo llamo la ley de la cerveza. Y ustedes dirán, ¿cómo así? La ley de la cerveza se basa en las siglas CBC o cerveza, podría ser CBC. ¿Cómo así, teacher? Hay verbos que terminan en esta combinación. El verbo stop, por ejemplo. ¿Cuáles son las últimas 3 letras del verbo stop, chicos? ¿Cuáles son las últimas 3 letras del verbo stop? Ahí lo escribí. La O, la P y la P. T-O-P. Very good. T-O-P. Ahora, T-O-P es una combinación específica. Consonante, vocal, consonante. C-B-C. Consonante, vocal, consonante. Cerveza. Cerveza. Cuando las 3 últimas letras del verbo cumplen esta ley de tener una consonante, una vocal y una consonante, para agregar esa ed final que estábamos diciendo en un inicio, debo repetir esa última consonante. Uy, teacher, espere, me fregó. ¿Cómo así? Ahí tenemos el ejemplo en la presentación. Consonant, vowel, consonant. El verbo stop termina en T-O-P, T-O-P. Se da esa característica. Tenemos una cerveza, tenemos consonante, vocal, consonante, cerveza. ¿La tenemos? Sí. El verbo stop solo lleva una P, pero fíjense que aquí agregamos una segunda P y ahora sí ponemos la ED. Entonces, ¿qué pasó? Nos dieron mucha cerveza, empezamos a ver doble, por lo tanto, debo repetir o debo doblar o duplicar esa última consonante. Esa es una de las leyes que tenemos que aprender en el pasado para colocar esa ED. No sé si me están entendiendo, si me hice entender o si los hice perder. Chicos, es mejor que me digan ahorita, teacher, está como rara, estaba chévere o no entendimos nada. No todos. No, profe, pues yo sí entendí, pero con cualquier palabra funciona igual. Listo, entonces lo vamos a ver. Voy a dejar de compartir un segundo y voy a abrir un Word para que lo hagamos acá de una vez. Voy a abrir un Word, voy a invitar a esta y voy a compartir la pantalla. Esta, listo. Entonces, hasta el momento que hemos dicho que yo puedo crear una oración haciendo sujeto, verbo y complemento. Los ingredientes básicos de mi comida en inglés. Subject, verb and complement. En presente, complement.
En presente yo simplemente digo she study English. Y tengo una oración, ¿cierto? ¿Está bien esa oración, chicos? Sí, profe. En presente. En presente. Pero ya Kevin se dio cuenta que yo le había embarrado en algo. El resto falta la S. Claro que sí, en presente el verbo debe llevar S. No lo vimos y vea que se me saltó. Lo tengo que hacer la otra semana porque aquí también tengo que hacer un cambio. Studies. Este cambiecito tengo que volvérselos a explicar y se lo voy a explicar la otra semana. Sí, tenía que llevar la S, ya la lleva. Listo, perfecto. En pasado puedo hacer lo mismo. El verbo es study. Estudiar. Va a decir que ella estudió inglés, ya lo hizo en el pasado. Ya no nos interesa que lo haga en este momento, sino que lo haga, que lo hizo en el pasado. She study. Ay, pero es que el verbo es study. ¿El verbo es regular? Sí. El verbo es regular. Yo sé en este momento que es regular. Tal vez ustedes no lo saben, pero eso lo van a aprender con la práctica. Tengo que cambiarlo. Tengo que poner la ed. Entonces tengo que normalmente agregar la ed. ¿Cómo lo vamos a agregar? Ya lo vamos a ver, pero para el caso de study, aquí tengo que hacer una pequeña modificación. She studied English. Misma modificación que hice arriba. No lo hemos explicado, tranquilos. Pero lo vamos a ver con el verbo stop. She stopped. Ah, bueno, veamos el verbo. El verbo tiene las tres últimas letras, consonante, vocal, consonante. Yo quiero agregar la ed, porque esto es pasado. Quiero decir que ella se detuvo. She stopped. Ella detuvo o ella se detuvo. Pero entonces, al saber que mis últimas tres letras son consonante, vocal, consonante, debo por obligación repetir la última consonante y ahora sí voy a agregar la ed. She stopped the car. Vamos a ver si nos funciona con otro verbo. Aquí no importa si es he, si es it, eso que sabíamos en el presente, ya no nos importa si el sujeto es she o it. Podemos hablar de Carlos. Vamos a hablar de ellos. Usemos otro verbo. ¿Qué otro verbo podemos usar? A ver, ¿cuál otro verbo se me ocurre? Usemos work, trabajar. Work. ¿Cuál es el pasado de work? Primero tengo que identificar si es regular o es irregular. Por ahora no sabemos identificar cómo hacerlo, pero yo puedo buscar en el diccionario y busco cuál es el pasado de work. El pasado de work, primero, work es un verbo regular. Exactamente. Miremos las tres últimas letras del verbo. Vocal, consonante, consonante. ¿Me cumple la ley de la cerveza? ¿Será que la cumple? No. Listo, entonces aquí no me dieron cerveza, entonces lo fácil es agregar ed. They worked until, I don't know, at the office. Ellos trabajaron en la oficina. Listo. They worked at the office. No necesité de repetir la consonante porque las tres últimas letras no cumplían la ley de la cerveza. No sé si quedó un poquito más claro. Hagámoslo con otro verbo. Hagámoslo con el verbo swap, que es cambiar. ¿Listo? Entonces, ellos cambiaron lugares en el examen. They swapped places at the exam. Lo mismo de siempre, un sujeto, un verbo, etcétera, etcétera. Ellos hicieron algo. Swap, el verbo swap. Consonante, vocal, consonante. W, ¿es una consonante o es una vocal? ¿Será que cumple la ley de la cerveza? Sí, cumple la ley de la cerveza. Listo, si cumple la ley de la cerveza, repito la P. Swap. ¿Listo? Intentemos otro verbo. I don't know. A ver. Listo, walk. Caminar. A mi mamá, my mom, le gusta. No, mi mamá camina o caminó
a casa. Mi mamá caminó 5 kilómetros. My mom walked 5 kilometers. Este verbo es regular. Yo sé que es regular en este momento por la práctica, porque he leído, sé que es regular. Sé que su pasado debe llevar ed, ¿cierto? La pregunta, ¿será que necesito repetir esa última consonante? ¿Será que quedará walked? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Claudia dice que no, Kevin dice que no. Varios dicen que no. Listo, perfecto. No, ¿por qué? Debemos revisar las 3 últimas letras de mi verbo y revisar si cumplen con la cerveza. Consonante, vocal, consonante. La consonante, no, ya automáticamente se descarta, así que solo debo agregarle la E y la D. My mom walked 5 kilometers. Y aquí ya estoy hablando de eventos en pasado. Vamos a hablar de los eventos en pasado, de los que estábamos viendo ahorita en las imágenes. Por ejemplo, Simón Bolívar. Simón Bolívar peleó. ¿Cuál es el verbo pelear? Puede ser fight, pero fight es irregular, no me sirve. Vamos a ver por ahora un verbo regular. Viajó. Simón Bolívar, por ejemplo, viajó a España. ¿Cuál es el verbo viajar? Travel, ¿no? Entonces, ¿será que en pasado debo agregar la ed? ¿Debo agregar, repetir la L? O sea, que me queda traveled con doble L. Pues según la ley de la cerveza, sí, profe. ¿Qué dice el resto? Dice que no, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Está loco. ¿Están seguros? ¿Por qué dice que no? Veamos. Verbo traveled. Últimas 3 letras. ¿Cumple la ley de la cerveza? Yes or no? Ay, Dios mío, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me están enviando esto? Ay, Pues es que falta ver si es regular o irregular, ¿no? Bueno, yo sé que es regular. Estoy seguro que es regular. Entonces dicen que sí. Ahora dijeron que sí. Muy bugueo el cerebelo. ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Bueno, en realidad aquí hay 2 respuestas válidas. Sí y no. Resulta que en británico sí, en americano no. Pero basados en la ley de la cerveza, sí debo realmente repetir la L. Traveled. ¿Por qué? Porque cumple con la ley. Ay, pero ¿por qué me están... Perdón, chicos, es que me están enviando 50,000 notificaciones en este momento y no sé por qué. ¿Por qué me están enviando esto? Listo. Simón Bolívar traveled across the country. Listo. Simple la ley. Si cumple la ley, entonces sí. Listo. Listo, chicos. Lo vamos a dejar entonces hasta aquí. Por ahora tenemos 2 cosas. Uno, que yo quiero crear un plato diferente y el plato está en pasado. Que para el pasado yo debo cambiar el verbo y el verbo, por ahora, solo hemos visto una forma que vamos a cambiar el verbo y es con los verbos regulares. A los verbos regulares, como su nombre lo dice, regular, quiere decir que que siempre van a terminar igual, quiere decir que van a terminar en ed. Esos son los verbos regulares. Que ahora que hay que tener cuidado porque para poner esa ed en el verbo, no solamente debo agregar la ed, sino que debo verificar si las últimas 3 letras del verbo son o cumplen con la ley de la cerveza. Por lo cual, si cumplen con la ley de la cerveza, debo agregar entonces
una segunda consonante o repetir una consonante. ¿Listo? Hasta ahí nos vamos a quedar con el pasado simple por el día de hoy, ¿vale? Les voy a dejar esta imagen para que la revisen y la vemos la otra semana. ¿Listo? Esto es parte de, pero lo vamos a ver la otra semana. Resulta que no solamente vamos a estar pendientes de doblar la consonante, sino de qué pasa si el verbo termina en E y de qué pasa cuando el verbo termina en I, griega. ¿Cómo agrego esa ED? Les voy a dejar la diapositiva. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ustedes la analizan, la revisan y la otra semana ustedes me van a decir cómo hago para ponerle la ED al verbo en estos casos. Ya vimos cuando es normal un verbo, walk, study, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando el verbo termina en E? ¿Y qué pasa cuando el verbo termina en Y? ¿Cómo hago para ponerle la ED? ¿Cómo hago para decirlo en pasado? Ahí está en la diapositiva, ustedes lo van a analizar y la otra semana lo volvemos a analizar completo. ¿Listo? Estos son pequeños pasos como de preparación, así como no vamos a aprender a hacer el plato completo ya, porque entonces ya tenemos la idea de hacer el plato. Resulta que cuando vayamos a hacer negaciones, cuando vayamos a hacer preguntas, eso que vimos del presente simple nos va a servir. ¿Se acuerdan del auxiliar? Va a volver a aparecer, pero en otra forma, porque estamos haciendo un plato peruano, un plato italiano, un plato argentino, lo que quieran. Nos va a aparecer ese mismo sazonador, esa misma forma de cocinar, pero de otra formita. ¿Listo? Por ahora estamos viendo cómo preparar la carne. La carne se prepara de dos formas, en verbos regulares e irregulares. Por ahora estamos viendo la preparación de los verbos regulares. Los verbos regulares requieren poner ed al final, ¿cierto? Para decir en pasado. Pero poner la ed no es simplemente poner la ed. Hay que tener un detallito. Y ese detallito es lo que estamos viendo el día de hoy y lo que vamos a terminar de ver la otra semana. ¿Listo, chicos? Yo los voy a dejar tentaditos con esa diapositiva y la otra semana ustedes me cuentan cómo ponemos la ed cuando el verbo termina en E y cómo ponemos la ed cuando el verbo termina en Y. Y hacemos unos pequeños ejercicios. So that's it for today. Thank you guys. Thank you very much for attending. Now I have to go to another meeting. Ahora tengo que ir a hacer esta misma sesión con otro grupo. Entonces espero que tengan una feliz noche. Have a very good night. Take care. God bless you. My pleasure to see you all. Que tengan bonita noche, disfruten y que descansen. Profe, una pregunta. Señor. Qué pena molestarlo. Es que era para saber sobre lo que estamos hablando.